Sale, mi hermano Dani, usted dice a la hora que usted quiera. No, pues ya nos arrancamos. Pues vamos a Perfecto. hacer una oración. Los invito, mis hermanos, y vamos a cerrar los ojos y a ponernos en las manos del Señor. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por esta oportunidad que nos da, Señor, de poder estar los hermanos, Padre, en esta reunión en línea, Padre, pero que estamos unidos, Padre, por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Te damos las gracias, Padre, porque en estas reuniones, Señor, vamos a tratar temas relacionados a tu reino, Padre, temas relacionados a lo que tú quieres hablar en nuestras vidas, Señor, temas relacionados con lo que estamos viviendo cada uno de nosotros en nuestra vida actual. Por lo tanto, Señor, todo esto lo estamos poniendo, Señor, en tus manos para que tú des tu bendición, para que tú, Señor, seas quien hable, Padre, a través de todos nosotros, Señor, y que tú, Señor, seas quien nos enseñe lo que tenemos que aprender, Padre, y que nosotros aprendamos, Señor, lo que tú nos enseñes, Señor. Padre, esto lo hacemos para tu honra y para tu gloria, Padre. Te pido bendición para cada uno de mis hermanos y te pido que toques, Padre, sus mentes y sus corazones, Padre, que abras, Señor, sus entendimientos, que abras nuestros entendimientos, Padre, para que podamos, Señor, percibir todas las cosas como tú lo quieres, Padre, y no como nosotros queremos, Padre. Pues todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bueno, hermanos, pues habíamos dicho que vamos a hablar sobre el tema de algo que estamos viviendo en la actualidad y ahora con más fuerza, porque se trata precisamente de pues la economía. A partir de cuando empezó el problema de la contingencia, empezó a haber también recorte de personal y que corrían a los empleados, y que empezó a haber escasez porque hasta los mismos taxistas y los autobuses pues ya no llevaban la misma gente, porque pues ya la gente ya no iba a la escuela, ¿no? Mucha gente no iba a su trabajo. Yo conozco personas que están trabajando en sus casas, en línea, y para nada, bueno, yo creo que van alguna vez a alguna reunión, a alguna junta a su trabajo, pero por lo general también han de ser por línea, ¿no? Ya ahorita ya todos por medio de estos que le llaman dispositivos, ¿no? Pues estos medios, estos métodos para poder reunirnos. Pero a lo que vamos es que, pues sí, mucha gente definitivamente no tiene trabajo, definitivamente la gente se ha quedado con escasez. Y en estos tiempos precisamente es cuando el cristiano debe de poner a prueba su fe, porque en la Biblia hay muchas promesas, muchos pasajes donde Dios habla de la provisión, y nosotros pues tenemos la obligación y el deber de creer que efectivamente eso es palabra de Dios y que es verdadera, porque no es algo que escribió el hombre, eso fue escrito por el dedo de Dios. Entonces yo los invito a que leamos la porción de la Biblia que está en Primera de Reyes, en el capítulo 17, y vamos a leer a partir del versículo 8 al... déjeme ver, y al 16, por favor. Entonces, si ya están todos con sus Biblias, dice así la palabra del Señor. Está hablando del profeta Elías, y dice el versículo 8, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él
la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, dice el versículo 12, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Dice el 13, Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Amén. Bueno, vemos aquí una situación donde Elías había profetizado que no iba a llover durante 3 años. Entonces, Jehová Dios primero lo mandó a que estuviera en un arroyo, y él estaba en un arroyo y le llevaban de comer los cuervos, le llevaban carne. Entonces, pero después, pues 3 años sin llover, el agua del arroyo también se acabó y pues se quedó seco, ¿no? Se quedó seco el arroyo. Y entonces es cuando Jehová habla con el profeta y lo manda y le dice que vaya a Sarepta, que ahí hay una mujer, una viuda. Y dice que la palabra aquí importante es que dice que él ya le dio orden a una mujer viuda para que lo sustente, ¿no? Entonces, Jehová está hablando con Elías para que vaya con la viuda, y por otro lado, Jehová está hablando con la viuda para que reciba al profeta. Entonces, ya llega y ve a la viuda, una viuda que está recogiendo leña, y pues era precisamente ella. La llama y le pide un vaso de agua, ¿no? La verdad no sé dónde la habrá sacado, porque se supone que había sequía, ¿no? Pero bueno, ella le llevó un vaso con agua. Pero la vuelve a llamar y le dice: pues ahora dame de comer. Dame de comer, quiero un pequeño bocado también. Y ella le dice: mira, la verdad es que pues no tengo ahorita pan, lo único que tengo es harina y tengo un poquito de aceite, muy poco, nada más alcanza para que yo haga 2 tortas, una para mi hijo y para mí, y ya no hay más. Entonces nos las vamos a comer porque vamos a dejarnos morir. Punto, se acabó. Entonces es cuando le dice Elías, ¿no? Le dice: no tengas temor. Primer punto, ¿verdad? No tengas temor. El temor es el que luego nos hace, como ahora con lo de el COVID, pues lo primero que nos viene a la mente es el temor, y muchas veces ya tenemos una garraspera y ya el temor, ¿no?, nos hace que la psicosis, que digamos es que tengo el COVID, ¿no? Y mucha gente está ante esa situación porque pues, es lo primero que piensa, lo que llega a su mente, ¿no? Que dice: tengo el problema ¿no?, de esta enfermedad. Entonces ahí le dice: no tengas temor. Dice: bueno, si tú ya dijiste que vas a hacer eso, ve y hazlo, pero hazme a mí primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Yo me imagino, ¿no?, a la viuda, pues, ¿qué parte no entiendes de que no hay nada? Digo, te estoy diciendo que vamos a comer nada más mi hijo y yo,
y todavía tú quieres que venga, que te haga para ti, que te haga para ti un pan y que te lo dé primero. O sea, como que hay algo ahí que no encaja, ¿no? Sin embargo, ella, aparte de que el profeta le dijo no tengas temor, y ella lo rechazó también, bueno, sale, no hay temor. Lo segundo que hizo la viuda fue obedecer a la palabra del profeta. Y entonces en el versículo 14, él le está explicando por qué, ¿no? Bueno, no tengo miedo, pero ¿por qué, no? ¿Y cómo es que te voy a dar un bocado de pan a ti primero si no hay? Pero el profeta le dice, Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces, pues hermanos, aquí, ¿qué es lo que necesitamos tener? Solamente fe, solamente creerlo. En primera, creerle al varón de Dios que lo está diciendo. Y en segunda, creer que el varón de Dios está hablando por palabra de Jehová. Porque dice aquí, Jehová ha dicho, ¿no? Que no va a escasear nada. Entonces ella obedece y dice, va, sale, me la juego, ¿no? Ahí vamos. Lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando vamos a hacer algo es por fe, es dar el primer paso, hermanos. Y a veces ni siquiera sabemos dónde lo vamos a dar, ¿no? Porque no vemos hacia adelante. Hay un himno muy viejo que dice, nada sé sobre el futuro, desconozco lo que habrá. Entonces, pero Dios sí cuida de nosotros y de ese futuro porque Él nos ama. Entonces, nosotros, si vamos a dar un paso, Él está junto con nosotros, llevándonos de la mano. Ahorita estoy recordando una película que se llama La Cabaña, donde representan a Dios como tres personalidades, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y resulta que hay una escena donde me gusta, donde él está hablando con el que está representando a Jesucristo, y le dice, el cuate dice, bueno, oye, ve al otro lado del lago, está un lago, está una lancha. Dice, toma la lancha, ve al otro lado del lago, yo ahorita te alcanzo, te voy a enseñar algo. Entonces, él va a la lancha, se sube, pero a la mitad del lago empieza él a ver cosas raras en el agua, algo le pega por abajo, se empieza a partir la lancha, le empieza a entrar agua, el agua está como negra, él se mancha de negro y se empieza a espantar y se empieza a asustar. Pero de repente viene Jesucristo, bueno, el que está representando a Jesucristo, viene caminando sobre el agua y le dice, oye, ve, mírame a mí, todo lo que tú estás viendo no es así, mírame a mí. Pero él sigue viendo, no, lo que está abajo en el suelo y está espantado, tiene mucho miedo, pero de repente él decide voltear y verlo a él, y cuando él se da cuenta, todo está en orden, todo está en su lugar, no hay hoyos, no hay el agua está en calma, todo está en perfecto orden, ¿no? Y se acerca y dice, no dejes de verme y vas a ver que todo va a salir en orden, ¿no? Y dice, y ahora tú vas a caminar conmigo sobre el agua, ahora viene otra prueba. Entonces él ya se baja también con algo de temor, pero se baja y empieza a caminar sobre el agua y empieza a ir junto a Jesucristo. Yo eso lo veo de una manera muy real en nuestras vidas, porque ciertamente hay muchas aflicciones a nuestro alrededor, hay muchos problemas, hay muchas necesidades que sí nos agobian, pero si nosotros vemos a Jesucristo y lo vemos a Él y no quitamos la mirada de Él, porque sabemos quién es Él y sabemos que Él es quien nos rescata, entonces podemos nosotros seguirlo, tomarlo de la mano, afianzarnos y saber que no estamos solos en ningún momento de nuestras vidas. Y entonces la viuda decide hacer también eso y decide dar el paso,
dar el paso de fe. No sabes a dónde vas a pisar. Solamente tienes que creer que el Señor te está diciendo, camina. Y das el paso, y das el siguiente paso, y el que sigue, y llega el momento en que ya llegaste a tu lugar, y ya terminaste tu tarea, ¿no? Entonces dice el 15, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella, y dice ahí, y su casa, ¿no? Podemos pensar que también llegaron los primos, los tíos, los sobrinos, cuánta gente, ¿no? Y tal vez hasta amistades, y llegaron y comieron todos. ¿Por qué? Porque Jehová lo había prometido. Entonces, cuando nosotros vemos que Jehová promete, es porque Jehová va a cumplir. Dice el 16, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Y fíjense que también estaba revisando, yo quise también, pues aquí tal vez no lo vamos a leer, pero sí les voy a comentar acerca de otro caso donde está otra viuda que también tiene algún problemita, porque resulta que esta viuda ahora está hablando con el profeta Eliseo, ¿no? Y entonces ella dice que su marido había muerto, que su marido era temeroso de Dios, y que llegaron los acreedores, ¿no? Llegaron los de Electra, llegaron los de Coppel, llegaron los de Salinas y Rocha, y le empezaron a cobrar, pero sobre todo la amenazaron de que si no daba ella lo que debía, pues se iban a cobrar con los hijos, los iban a tomarlos, ¿no? Como siervos, como esclavos. Y entonces acude al profeta, y el profeta le dice, bueno, pues, dime qué es lo que tienes en tu casa, ¿no? No, pues no tengo nada más que medio litro de aceite, ¿no? Es todo lo que tengo. Y dice, bueno, ahora lo que vas a hacer va a ser lo siguiente. Ve con todos tus vecinos y pídeles tus vasijas a todos. Y no pidas pocas, pide muchas. Pide chicas, pide medianas, pide grandes, pide todas las vasijas que tú quieras. Después entra a tu casa, enciérrate, tú y tus hijos, y vas a empezar a echar del aceite que tú tienes, y vas a empezar a llenar una vasija, luego vas a llenar la otra, y vas a llenar todas hasta que termines. Entonces, ya fue ella, lo hizo, y después acudió al profeta, y le dice, oye, ¿qué crees? Pues ya lo hice, ¿ahora qué hago? Pues pide más, pues es que ya no hay más, ya pedí todas, ya todas están llenas, ¿qué hago? Dice, entonces dice, ahora vas a hacer esto, ve y vende todas esas vasijas, y con lo que ganes tú del dinero que las realices, paga tu deuda, ¿no? Y vive con lo que te quede, ¿no? O sea, no era poquito, era un dineral. Pero también le dijo, dice, cuando termines de llenar todas las vasijas que hay, el aceite va a escasear. Entonces sí, terminó la última vasija y se acabó el aceite, ¿no? Pero otro milagro tan grande, donde dices, pues ¿de dónde sale esto, no? Si pensamos en los peces y los panes que Jesucristo multiplicó, nosotros ni siquiera tenemos idea, no nos podemos imaginar cómo es que se multiplicó, ¿no? Él partía el pan y lo daba y volvía a partir y volvía a partir. ¿De dónde salía tanto pan? ¿De dónde salía tanto pez? Y aquí, ¿de dónde salía tanto aceite? Entonces, realmente los milagros del Señor es porque no se pueden creer, porque son increíbles, ¿no? Eso, es decir, es una ley que no existe, es algo que no existe, no puede existir, es ilógico, pero así son los milagros del Señor. ¿Qué hay que hacer en esos casos? Solamente creerlo, no hay de otra. Los milagros son para creerse. Estaba también en una ocasión cortando árboles y estaba el profeta Eliseo, no recuerdo si era Eliseo o Elías,
y resulta que a uno de ellos, pues cortando el árbol, se le cae el hierro del hacha y se va al fondo del lago, ¿no? O del río. Entonces llega el muchacho, ¿no? El profeta nuevo llega con el profeta mayor y le dice, oye, dice, es que, ¿qué crees? Bien angustiado, ¿no? ¿Qué crees que me pasó? Se me cayó el hacha, el fierro del hacha se me cayó, y ¿qué crees? Ni siquiera es mío, era prestada esa hacha. Y así, ¿no? Con toda la tranquilidad del profeta que dice, bueno, a ver, ¿dónde se te cayó? Y ya dice, a ver, señálame dónde se te cayó. Y él le dice, pues ahí en la mitad del lago, ahí se cayó. Entonces dice que el profeta agarra un palo y lo echa al agua. ¿Y qué creen que pasó? Yo deduzco que, no, porque no lo dice la Biblia, que el palo se sumió a cambio de que el hacha flotó. ¿Cómo va a flotar un hacha, no? O sea, dice uno, eso es imposible, eso no puede ser. Entonces, los milagros que Cristo hace, los milagros que Dios hace, son algo que tenemos que creer únicamente, no con la mente, solamente con el corazón, solamente con la fe. Entonces, tenemos, por ejemplo, algunas recomendaciones que dice, por ejemplo, en Hebreos capítulo 13 y versículo 5, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Y ahí nosotros podemos ver la magnitud del poder del Señor con esas promesas. No te desampararé, ni te dejaré. Así es que, ¿qué es lo que resta después de oír esa palabra? Que nosotros lo creamos. Y a veces es lo que menos hacemos, ¿no? Porque si nos angustiamos, de repente nuestra carnalidad llega y se apodera de nosotros cuando vemos que no hay ingresos, que no hay trabajo, que no hay dinero, y decimos, ¿y ahora qué hago, Señor? Y lo más fácil cuando llega de repente es que te ofrecen un préstamo y tú dices, sale, pues lo agarro. Entonces nosotros le estamos dando una ayudadita a Dios cuando ese no era el plan. Cuando el plan del Señor dice, espérate, espérate, no es por ahí, espérate unas horas más, espérate un día más o 2 días, porque viene la bendición. Pero nosotros no lo hicimos, no quisimos hacerlo y le dimos la ayuda al Señor. Entonces torcimos todo el camino que venía derecho, ¿no? Así como, por ejemplo, cuando Sara se desesperó porque no llegaba el hijo de la promesa, entonces Sara le dio a su sierva, a Abraham, para que tuviera un hijo. Dice, vamos a darle una ayudadita a Dios para que pues no viene el hijo, ¿no? Entonces aquí nosotros pues vamos a crear uno. Entonces viene y tienen un hijo de una sierva, que es el hijo de la sierva, cuando tenían que haber esperado la promesa del hijo de la libre. Entonces, siempre estamos así nosotros como que dándole ayudaditas al Señor. ¿Y en qué repercutió eso? En problemas fuertes que hasta en naciones grandes que hasta la fecha repercuten con guerras y conflictos bélicos y con todo eso. Entonces, ¿por qué viene todo eso? Pues por nuestra falta de fe, por nuestra incredulidad, porque no damos por hecho las promesas del Señor. Dice otro pasaje en Filipenses, déjenme ver qué versículo es, qué capítulo es. Es Filipenses 4, dice, por todo lo que he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Ahí era el apóstol llenado por medio de las personas que le llevaban el alimento
y todos los bienes que él necesitaba. Y dice el versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuáles son las riquezas de Cristo? Imagínense nada más, si es el Rey de todo el universo, si es el dueño del oro y de la plata, como todo el mundo dice, pues ¿qué no va a ser esas riquezas para nosotros, sus hijos, ¿no? Pero sí, eso sí, conforme a su voluntad. Es decir, nosotros a lo mejor queremos tener 20 millones de dólares, ¿no? Ahorita de momento, pero pues simplemente debemos de estar alegres y contentos de que tenemos el alimento de hoy, desayunamos hoy, comimos, ya cenamos y no nos ha faltado el pan de cada día. Entonces, vemos también en Mateo, por ejemplo, en Mateo, déjeme ver el pasaje otro también. En Mateo 6, capítulo 6, dice el versículo 26, mirad las aves del cielo, que no siembran, y que no ciegan, y que no recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Qué no valemos nosotros muchísimo más que todas ellas, esas aves? Entonces, nosotros debemos de creer esa palabra, nosotros debemos sabernos a nosotros mismos que nosotros valemos más que las aves, y valemos no por lo que somos, no por lo que hacemos, sino por el sacrificio de Cristo que Él nos ha hecho que valgamos, ¿no? ¿Cuánto vales? Ni más ni menos que la sangre de Cristo, ¿no? Entonces, realmente no tienes un precio, ¿no? Es un precio altísimo, realmente no es un precio que se pueda valorar, es algo totalmente intangible, porque es un valor que solamente Cristo pudo haber hecho cuando dio su vida en la cruz. Entonces, si nosotros tenemos esa conciencia de que nosotros somos hijos de Dios, de que nosotros hemos sido comprados con la sangre de Cristo, de que nosotros hemos sido justificados y hemos sido santificados con la sangre de Cristo, entonces debemos de creerlo, y entonces debemos de creer también las palabras que Cristo ha dicho. Y uno de los pasajes también muy conocidos por todos es el de Malaquías 3, en el versículo 10 y 11, cuando dice, es decir, este pasaje también hace mención de algo que nosotros también debemos de dar y compartir, porque en realidad los que hemos visto atrás, pues son pasajes que nos dicen, Dios te da, Dios te va a dar, Dios te promete, Dios esto, Dios no te va a dejar. Bueno, pero ¿y tú? ¿Y tú qué vas a dar, no? Nosotros, ¿qué vamos a dar ahora? Y dice el 10, traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, hasta que sobre y abunde. Y dice el 11, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Entonces nosotros tenemos también que poner de nuestra parte. Es decir, si Él pone de su parte, nos ama, nos cuida, nos protege, nos bendice y nos provee. ¿Y tú qué vas a dar? Ahora tienes que dar tú también parte de lo tuyo, ¿no? Parte de lo que el Señor te ha dado, y esa parte, pues es el diezmo que tú tienes que apartar para dárselo al Señor. Y si no lo haces, pues hay que hacerlo. Y también la otra parte es que Él reprende al devorador por nosotros. Y decían por ahí algunas personas que tú tienes un 100% de tu ingreso, si tú le das un 10% al Señor, el Señor va a cuidar y va a proteger y va a multiplicar el resto que es el 90%.
Y en una ocasión le decía un pastor a un joven que había tenido un fraude por internet, y le dijo: pastor, ¿qué cree? Tengo este problema, el otro, y hice esta transacción, pero ¿qué cree? Me fallaron, me hicieron fraude, ya no me regresaron el dinero y todos. Le dice el pastor: oye, y una pregunta, ¿tú estás diezmando? Pues no, la verdad, últimamente no, pastor, yo sí acostumbro a diezmar, pero últimamente no. ¿Desde cuándo? Pues más o menos desde tal tiempo, ¿no? Ok, ¿y más o menos cuánto es lo que diezmabas tú? Tanto. Entonces empezó a hacer las cuentas el pastor y dice: mira, tú dejaste de diezmar desde tal fecha hasta la fecha, y tú diezmabas tanto. El total de ese tanto que tú diezmabas es tanto. Y resulta que coincidía con la parte del dinero que le habían defraudado por internet. Entonces el pastor le dijo: bien, si tú no das tu diezmo al Señor, el diablo se lo va a cobrar. Y es algo también que dice uno: bueno, ¿cómo es posible? ¿No es cierto? Pues sí, así son las cosas, ¿no? Entonces, ese es el devorador y te está, o sea, ese dinero lo tienes que dar tú, y si no lo das, te lo van a quitar. Por eso es que luego mucha gente anda con problemas, con necesidades, con que ya le pasó esto, con que ya le pasó el otro, tuvo un accidente, tuvo que pagar un dineral. Todo lo que no dio de diezmo, ahí está. Pero si nosotros damos nuestro diezmo, el Señor protege todo el resto del 90%. Dice también en segunda de Corintios, en el capítulo 9, dice: el versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como escrito está, dice 9, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el 10 dice: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. 11, para que seáis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Entonces, mis hermanos, aquí estamos viendo cómo es que la gracia de Dios nos está bendiciendo abundantemente cuando nosotros también damos de todo corazón, ¿no? Y si lo damos, no es precisamente con tristeza, no es por necesidad, dice, porque Dios ama al dador alegre. Y cuando tú siembras, tú vas a recoger, tú vas a cosechar. Y cuando tú siembras una semilla, de esa semilla va a venir todo un árbol, toda un arbusto lleno de fruta, lleno de más semillas para poder seguir compartiendo. Tenemos también una de las promesas del Señor que todo el mundo conocemos, que es el Salmo 23, donde en el versículo 1 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Creo que ese es un versículo muy pequeño, muy corto, pero lleno de un significado muy grande, porque ahí está englobado todo. Y simplemente con que nosotros creamos en ese pasaje, en ese versículo, que dice: Jehová es mi pastor, es decir, yo soy la oveja, Él me está cuidando, Él me está protegiendo y nada me faltará. Entonces, cuando nosotros nos veamos en medio de la angustia, en medio de la necesidad, en medio de que nos estamos tronando los dedos porque pues, no cae lana, entonces, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová, tú eres mi proveedor, tu palabra lo dice y yo lo creo. Y entonces viene la bendición y nosotros debemos también saber esperar. Y dice así también el Salmo 37:25, si lo tienen por ahí, dice:
joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Cuando dice justo, justo desamparado, dice la Biblia que no hay justo ni aún uno. Entonces, como acá dice, no he visto justo desamparado, o sea, nadie, ¿no? Prácticamente nadie, ¿no? No, este pasaje se refiere al justo al que ha sido justificado. Entonces, hace rato lo comentábamos, el sacrificio de Cristo, la sangre que derramó en la cruz, esa sangre nos ha limpiado de todo pecado, y con esa sangre el Señor nos presenta delante del Padre justos, santos y sin mancha, porque Él es quien murió en la cruz, y Él es quien derramó su sangre, y por Él nosotros somos ahora comprados para la honra y gloria de Dios, y para poder pasar a través de ese velo, ¿no?, que se rompió, hacia el lugar santísimo, pero en un templo no hecho de mano, sino en el templo, en el lugar santísimo del templo, donde está verdaderamente Dios en el reino de los cielos. Ahora, a través de la carne de Cristo, a través de su sacrificio y de su derramamiento de sangre, podemos nosotros entrar con toda la libertad y poder arrodillarnos delante de Él, y poder descargar todas nuestras cargas, y poder decirle: Señor, aquí estoy, muéveme, Señor, úsame como instrumento escogido tuyo. Entonces, hermanos, aquí nosotros hemos podido ver en todos esos versículos, todos estos pasajes, cómo el Señor es grande, es bueno, y realmente no podemos apartarnos de eso, y más los que ya hemos tenido vivencias personales donde podemos decir: Dios existe, Dios vive, ¿no? Hay gente que dice: muéstrame a tu Dios. Pues, ¿cómo no? Vaya, aquí estamos varios que nos hemos enfermado y el Señor nos sanó de una manera milagrosa cuando probablemente ya estábamos a un paso del hoyo. Entonces, el Señor es bueno ahí, y el Señor nos hace milagros con nosotros, hace milagros con nuestros hijos, hace milagros con la gente que queremos, ¿no? Y lo vemos. Y hace milagro cuando nosotros le creemos, y cuando nosotros decidimos orar, cuando vamos con una persona y ponemos manos sobre la persona, y esa persona, dice la Biblia, esta persona sanará cuando imponemos manos sobre esa persona. Entonces, el amor de Dios es para que nosotros lo creamos, para que le creamos a Dios, y cuando Él dice: yo soy tu proveedor, es porque Él es tu proveedor. Cuando dice el Señor: yo te voy a dar todo lo que necesites, es porque te lo va a dar, ¿no? Y tal vez no estemos en abundancia, pero lo necesario lo tenemos, y tenemos una casa, y tenemos comida, y tenemos ropa, porque el Señor así lo ha dispuesto, es nuestra provisión. Entonces, hermanos, les dejo este comentario, y no sé si alguno de ustedes quiera agregar algo en esto. Uno por uno. Si quien quiera comentar, hermanos, activen su micro, porque silencia a todos. Quien quiera hacer algún comentario, ponga su micro, por favor, mientras yo hablo tantito. Buen tema, hermano. Buen tema, hermano Dani, porque Gracias a Dios. es necesario recordar, dice la palabra: animaos los unos a los otros. Y es necesario que se nos vuelva a recordar, y estemos siempre teniendo en mente que el Señor es el que nos provisiona, y el Señor es el que nos va dando todo lo que necesitamos. Gracias a Dios, Sí, hemos podido gracias a ver Dios. en la vida de muchos de los que están acá, ¿no? Los que se enfermaron, y lo que usted decía hace rato, ¿no? Puede ser que haya algunos que, es probable que hubo algunos que les pegó tantito nada más un resfriado, un poco la fiebre, o lo que haya pasado, pero aún así a la mente viene la mente empieza
a trabajar, ¿no? Y si me pega el bicho o si me da algo más fuerte, ¿no? Pero también Dios es el que trae la tranquilidad y Dios es el que nos va fortaleciendo, ¿no? Y eso es algo muy, muy, muy bueno, ¿no? Y siempre, a mí el salmo que yo siempre incluso yo luego les he dicho a algunos, ¿no? Cuando están en medio de la situación difícil, les pregunto si se saben el Salmo 23:1. Y le digo, nada más así les digo, ¿te sabes el Salmo 23:1? Y se me quedan viendo a los ojos, porque sí se lo saben, todos los cristianos nos lo sabemos, ¿no? Y una vez pasó una situación con una persona que, simpatizante de la palabra, no es cristiano, es simpatizante de la palabra, lee mucho la Biblia, tiene una confianza a su manera, ¿no? Digo a su manera porque él así es, ¿no? En Dios. Y un día fue él con otro hermano al negocio, y el otro sí era cristiano, y nos ponemos a platicar y me dice el cristiano, me dice, dile a algo que se está desanimando de que se había quedado sin trabajo. Y pero pues yo no sabía, le digo, es creyente? Y me dice el cristiano, dice, sí, dice, él lee la Biblia, él sabe, él te va a entender. Entonces que le pregunto, le digo, ¿qué dice el Salmo 23:1? Y se me queda viendo a los ojos, y así como cuando se le movió el tapete, que hace así sus brazos, y que se recarga en el mostrador y que se pone a llorar, brother. Que se pone a llorar. Y le pegó la palabra, ¿no? O sea, yo digo que la palabra retumbó como un martillo en su mente. Que se pone a llorar y que me dice, no, discúlpame, dice. Verdaderamente, me lo sé lo que dice, y gracias por esa palabra. Pues yo no le dije nada. Ya agarra y se fueron. Después pasaba y me decía, adiós, brother, y adiós, ¿no? Y después un día regresó y me dice, no, dice esa palabra poderosa que me diste. Digo, pues yo no le dije nada, yo nada más le pregunté, ¿te sabes el Salmo 23:1? Y lo que muchas veces necesitamos es que se nos recuerde dónde debemos estar afianzados, y que entendamos de que la roca no se mueve y que si nos mantenemos firmes, el Señor es fiel a sus promesas. Amén. Adelante, Memo. Bueno, primero hay que ver el punto donde está Elías, ¿no? Él sale del contorno de Israel, ¿se dieron cuenta? En ese pasaje sale del contorno de Israel. Él va dice que está en la vida de Sarepta de Sidón. Sidón estaba fuera de Israel, el contorno de Israel. Pero Dios había preparado el corazón, dice, cuando le habla a Dios, al corazón de ella, ¿no? Lo que está hablando en el pasaje. Dice que levántate y vete a Sarepta de Sidón y descansa ahí, dice. Y yo he dado la orden. Allí hay una mujer viuda que te va a sustentar. Cuando es donde empieza Dios a hablar, pues, me gusta mucho lo que dice en Mateo 18, ¿no? Cuando él empieza a hablar al corazón de la persona, él abre el corazón de la persona y prepara el corazón para la persona que va a enviar Dios. Ahora el punto es que va a enviar a un profeta. Es un profeta de Dios, que no está en el entorno sale del entorno de Israel y sale a un pueblo gentil. Ahora un profeta, ¿cuál era la función del profeta? Y es hermoso porque Dios va a usar a una persona, va a usar todos la parte humana de este hombre para transmitir un mensaje. Es un vocero de Dios. El profeta en los tiempos antiguos era un vocero de Dios, como lo eran los apóstoles también, o como es una persona que da un mensaje de la palabra hoy en día. Pero tenía la autoridad del profeta, ¿verdad? De hablar lo que Dios decía. Y Elías era el profeta de Dios. Y un profeta cuando llegaba a un lugar, iba con dos cosas. Una, o llevaba
que el pueblo se arrepintiera de sus pecados, ¿verdad? Llevaba juicio o llevaba un mensaje, ¿no? De buenas noticias. A mí me gusta mucho cuando llega Samuel y dice que va a la casa de David, estaba su papá Isaí, y ellos sabían que cuando un profeta se aparecía era por dos cosas, o una de dos, o regresas a Dios, te arrepientes, o viene el juicio, ¿no? Ese era el trabajo del profeta. Y le dicen a él, a Samuel, tu venida es en paz. ¿Cómo era, no? Porque si no, si se presentaba el profeta era porque había dos cosas, ¿no? Entonces ellos dicen, tu venida es en paz, así como con temor. El punto es que Dios va a usar un profeta para llevar un mensaje. Es un mensaje que es maravilloso porque está hablando, vuelvo a repetir, de un lugar que está fuera de los contornos de Israel. Y el punto que Dios va a usar a este hombre, a Elías, ¿verdad? Para que esta mujer obedezca al mensaje del profeta. Usted recordará que cuando el Señor agarra y sale de los contornos de Israel, Cristo, dice que llega a Tiro y llega a Sidón también. En Mateo 6 lo menciona, y dice que sale de los contornos para crear celos a su pueblo. De hecho, hay una mujer que sale y dice, hey, Señor, dice, aún los perrillos comen de las migajas de sus amos. ¿Sí recuerdan ese pasaje, verdad? Entonces, lo que está haciendo es que Dios está preparando el corazón de esta mujer para que cuando el profeta llegue, ella crea en el mensaje que trae el profeta. Fíjese, pero más allá siempre nos lleva, está apuntando hacia una persona, hacia el profeta de los profetas, ¿no? Que es Cristo. Y ve lo que dice Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15. Si quieren ir a sus Biblias, Deuteronomio 18, versículo 15, en adelante, le dice, Moisés escribe esto, profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo, te levantará Jehová, tu Dios, y a él oirás. Conforme a todo lo que pediste a Jehová, tu Dios, en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este grande fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras. Ese es el punto. Que Dios va a poner sus palabras a través de los profetas en el Antiguo Testamento. Y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Y está hablando de Cristo, hermanos. Está hablando del mensaje. Cuando esta mujer escucha el mensaje que trae del profeta, como dijo nuestro hermano Dani, el punto aquí fue la obediencia y de creerle a la voz de Dios. Y al creerle, nunca escaseó el pan, no, ni el aceite. Y es maravilloso porque el aceite en la escritura normalmente representa el Espíritu Santo. Es un tipo del Espíritu Santo. Cuando vino el profeta, nuestro Señor Jesucristo trajo un mensaje, lo que está diciendo Deuteronomio. ¿Y quién fue el que abre el corazón del hombre? Pues es Dios abriendo el corazón, preparando el corazón cuando venga el mensaje de Dios. Y el punto es hasta que cuando yo empiezo a creer, y no es porque yo crea por mis propias fuerzas o mis propios deseos, no, sino que Dios pone en el corazón del hombre creer a la palabra. Desde que nosotros conocemos a Cristo y escuchamos su voz y oímos el mensaje del Evangelio, hasta el día de hoy no ha faltado el pan en nuestra mesa, es su palabra.
y no ha escaseado el Espíritu Santo en la vida de todos aquellos que han creído a la voz del Cordero de Dios. Es maravilloso. Cuando el profeta venía, hermanos, era porque era la autoridad que Dios había designado. Era la voz de Dios misma hablando. Decían ellos, así dijo Jehová, así dijo el Señor dijo esto. Y eso que Dios, poniendo su Espíritu Santo en la vida de estos hombres. Ustedes recuerdan que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo iba y venía, iba y venía. David decía, no quites de mí tu Santo Espíritu. Pero cuando Dios usaba a un hombre, a un profeta, era para que hablara, llevara el mensaje de Dios. Y el punto es que esta mujer, que era una gentil, creyó y obedeció al mensaje del profeta. En la manera que cuando nosotros nos presentaron el Evangelio de Jesucristo, el profeta que está hablando de Deuteronomio, oímos y creímos, dice el apóstol Pablo. Y hasta el día de hoy, hermanos, en nuestra mesa, en nuestro hogar, no ha faltado el pan de vida y su Santo Espíritu que está en nuestros corazones. A todos aquellos que han creído y han obedecido a la voz del profeta, nuestro Señor Jesucristo. Profeta les levantaré, a él oiréis, y si no lo oyeres, dijo el Señor, yo les pediré cuenta por cuanto no le oíste y no le creíste. Dice Hebreos 1, Dios habiendo hablado de muchas formas y de diferentes maneras a través de los profetas, ahora nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. Es maravilloso, hermanos, porque no está hablando de Israel. Esta mujer no pertenecía al pueblo del pacto y está hablando de los gentiles, que también la puerta estaba abierta para aquellos gentiles que creyeran al mensaje del profeta, a la voz de Dios. Y por gracia, hermanos, se abrió esa puerta para nosotros, que cuando vino nuestro Señor Jesucristo con su glorioso evangelio, preparó nuestro corazón, y al oír ese mensaje maravilloso y haber creído hasta el día de hoy, no nada más, no ha faltado el pan y el sustento en nuestros hogares físicos. Dice que Dios es en su misericordia, dice que Él hace salir el sol sobre buenos y malos, y cae lluvia sobre justos e injustos. El Salmo 104 dice, tú abres tu mano y nos haces del bien de tu mano. El apóstol Pablo, las palabras que decía el hermano Dani hace rato, en el capítulo 4 de Filipenses, el creyente que de verdad confía en su Señor, decía Pablo, dice, yo he sido enseñado en todo y por todo. En todo he sido enseñado, tanto a tener como a no tener. Pero cuando el cristiano confía en el mensaje que vino del cielo a través de nuestro Señor Jesucristo, hasta el día de hoy, no ha escaseado el pan en nuestros hogares, ni su Santo Espíritu en nuestras vidas. Aquí lo hermoso es que este pasaje está hablando, hermanos, está fuera del contorno de Israel. El mensaje fue para una mujer gentil, como para nosotros hoy en día fue ese mensaje. Para aquellos que estábamos separados, ¿no? Como dice Efesios, ¿no? Que éramos extranjeros, sin Dios, sin esperanza. Pero a través de este mensaje del Evangelio hay una esperanza para nosotros. Hermanos, todo está apuntando hacia la persona de Jesucristo y a su obra redentora de salvación. Es mi comentario, perdón, hermanos, disculpen. ¿Alguien más, mis hermanos? Antes de despedirnos, 58 minutos llevamos de tema. Bueno, Toño. Yo quería hacer un comentario pequeño, hermano, ya para terminar, como dicen, pues realmente, qué hermosa palabra, mi hermano, y
y verdaderamente pues nos podemos dar cuenta, ¿no? Como Elías fue uno de los primeros profetas y cómo actuaban en el tiempo antiguo, ¿verdad? Realmente la promesa que nos enseña esta enseñanza, ¿no? Como el Señor en sus promesas las cumple y nos las ha cumplido a todos y cada uno de nosotros, ¿sí? A los que hemos estado enfermos y a los que no hemos estado enfermos. El Señor siempre ha estado ahí de nuestra mano, siempre de la mano nos ha sustentado. Yo, como decía el hermano Dani, o decía ahorita el hermano Memo, tiene meses que sin trabajo y la enfermedad, y el Señor no dejó de sustentar, y el refrigerador siempre estuvo con provisión, porque Dios cumple sus promesas a sus hijos y siempre está pendiente y está a la mano de nosotros. Yo me maravillo de todo lo que Él ha hecho, porque lo he vivido, ¿no? Gracias a Dios, Él ha hecho muchas cosas en mi vida que realmente pues no le alcanza a uno para pagarle nada, como decía el hermano Dani, ¿no? Y digo, Dios nos tiene ayuda nos tiende la ayuda de donde menos lo esperamos. Dios nos bendice de formas más allá de nuestras pobres definiciones. No importa cuán amargas sean nuestras pruebas, debemos buscar la mano generosa de nuestro Dios, siempre, porque Él siempre cumple sus promesas y siempre está sustentando nuestras vidas. El Señor en sus promesas siempre podemos encontrar su providencia en lugares extraños. El Señor es fiel y verdadero, hermanos, es grande. Creamos en Él como creyó ella, porque sabiendo que no tenía más que para su hijo y para ella, no le importó, entró y lo hizo y tuvo su recompensa, la promesa de Dios, que por días y por tiempos estuvo comiendo su familia y estuvo abundante sus cosas, ¿no? Y hay un versículo de la Biblia que habla el Señor y dice en Isaías 55:1, dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprar y comer. Venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche, ¿sí? Y dice en la Nueva Traducción Viviente del mismo versículo, dice: alguien tiene sed, venga y beba, aunque no tenga dinero. Vengan, tomen vino o leche, es todo gratis. Qué promesa tan hermosa y tan grande del Señor, que siempre nos sustenta, siempre está con nosotros, caminando de su mano, y aunque seamos infieles y aunque no hagamos las cosas como Él lo dice, Él siempre nos sustentará y siempre estará de nuestro lado, porque Dios es maravilloso y Dios es grande y a Él es la gloria y la honra. Ese es mi comentario, hermanos. Muy bien, mi hermano. Así es, el Señor siempre haciendo ejerciendo su misericordia sobre nosotros. ¿Alguien más, mis brothers? Mi hermano Roberto, mi hermano Daniel, Rosas. Pues aquí, voy yo, Robert. Dale, Robert, éntrale, termino. Éntrale, Robert, éntrale. Éntrale, Buenas noches, hermano. Buenas noches, antes que nada, disculpen la tardanza por trabajo, no pude, pero realmente Dios, estoy acá escuchando con la palabra y al ratito le echo otra lectura. Bien, hermanos, pues yo estoy pasando una situación bien bonita porque el Señor me está probando mi fe y sigo agarrado de él. Y me agarro el Salmo 24:17, donde dice: clama a los justos y Jehová oye y los libra de toda angustia. En esos momentos estoy un poco angustiado, pero yo sé que estoy de la mano del Señor, porque pues es la mejor armadura que puedo agarrar.
Entonces, quiero aprovechar, como ya nos vamos a despedir, en la oración que vamos a tener ahorita para despedirnos, a ver si me acompañan para que oren por mí, porque mañana va a haber una última audiencia de mi situación complicada que tengo de la casa, para ver si me dan el fallo a mi favor. Entonces, yo sé que la unión de varias oraciones y más de ustedes que están bendecidos como yo, pues yo pienso que va a haber más unción. Entonces les pido, si por favor, cuando nos despidamos, oramos para que todo en el juzgado salga bien a nuestro favor, porque quiero dar más testimonio de la grandeza que el Señor ha hecho en nosotros, o en mí principalmente, ¿no? Me ha demostrado que su misericordia, y pues me está dando muchos ánimos, me está dando templanza, me está dando esperanza, que yo creo en su palabra. Sí, y que sea su voluntad, ¿verdad? Porque no porque vaya yo a perder este asunto, pues vaya a renegar de él, porque yo ya se lo he dicho que se haga su voluntad. Si él me quita esta casa, pues porque él me va a dar otra más grande y porque me va a dar otra en allá arriba, ¿no? Que es lo más principal. Porque esto viene el ladrón y lo va a botar, la polilla se lo va a carcomer. Pero la fe del Señor siempre la voy a tener adelante. Entonces, hermanos, yo confío mucho en nuestro Señor Jesucristo. Sé que se está manifestando. Sé que tenemos la victoria porque yo la declaro, porque es lo que dice, ¿no? Los pensamientos y la palabra tiene poder. Yo declaro que el Señor nos va a salir adelante. Claro, vamos a seguir teniendo fe, vamos a seguir orando, ¿verdad? Entonces, me gustaría que me echaran la mano por ahí, hermanos, ahorita que nos pidamos, porque el juez nos dé a nuestro favor, a un hijo más de él, ¿no? Porque yo siento que soy su hijo, ¿no? Y que no hará un padre por un hijo. Quiere bendiciones, quiere fortaleza, quiere la victoria. Y yo la declaro porque el Señor va adelante por mi victoria, por delante. Hermanos, es todo por el momento. Ahora sí, hermano Dani. Se le dejo el micrófono, hermano. Ok, pues primeramente Dios, Robert, que como lo dijiste tú, ¿no? Que sea la voluntad de Él en nuestras vidas, ¿no? Y recuerda que es buena, agradable y perfecta. Y lo que determinen los papeles, porque a veces son a veces los papeles que igual intervienen en esto, pero igual confiamos en Dios y que Dios haga la voluntad en ti, Robert. Yo siento que si ahorita ya te veo más maduro en las cosas de Dios, así lo percibo yo, ¿verdad? Pero qué mejor lo percibe nuestro Señor Jesucristo, que Él es el que te escucha las oraciones, lo que tú pides y el deseo de tu corazón, ¿verdad, Robert? Y bueno, esperemos en Dios que salga favorable tu asunto hacia ti, y bueno, ¿verdad? Y seguir echarle ganas a lo que sigues buscando. Y bueno, referente al tema, muy bonito y vemos, ¿no? Cómo Dios provee hasta en el último instante, en el de la viuda, ¿verdad? Vemos que también, pues Elías, un profeta, como lo mencionaba, nuestro hermano Guillermo, igual así, vemos, ¿no? Que ella le dio todo lo que tenía, ¿no? Digamos que Dios siempre provee hasta el último instante. Y si vemos el pasaje de cuando Dios le pide a Abraham al sacrificio de Isaac, su hijo, y él obedientemente, ¿verdad? Vemos dos pasajes paralelos, digamos, en el suplir la necesidad, ¿no? Dios le pidió, probó la fe de Abraham, y bueno, fue y iba a sacrificar a su hijo, pero al final Dios proveyó el carnero para lo que era el sacrificio, ¿verdad? Igual vemos aquí como Dios suple la necesidad no nada más de la viuda, sino del contorno a su alrededor. También fueron, pues ahora sí, bendecidos, ¿no? Y también nosotros en nuestro alrededor también tenemos que ser el canal de bendición hacia a los que conocemos a nuestro alrededor, ¿verdad? Y bueno, así es una pequeña opinión, y siempre Dios nos lleva, digamos, al extremo, ¿no? Al límite, lo que podamos soportar, ¿verdad? Porque Él no nos da cargas que no podamos llevar, pero siempre nos lleva al límite. Y bueno, probando la fe, como la probó de Abraham cuando llevó a Isaac al sacrificio,
y al final Dios proveyó el carnero para el sacrificio, ¿verdad? Igual aquí el profeta, el hijo de el profeta, así llegando a la viuda, pues fue probada la fe igual de la viuda, ¿verdad? Pero bueno, aquí vemos que lo que tengamos, lo digo por testimonio propio, ¿no? Yo, pues meses atrás, antes de todo esto, ofrendé una parte que a lo mejor era todo para mí en su momento, ¿no? En cuestión de que si lo llevaba yo al empeño, pues recibía yo, pues un préstamo, ¿no? Y dijeron, pues bueno, ahí, los que quieran ofrendar al siervo de Dios, y para ese entonces, les soy sincero, ¿no? No tenía yo, solvencia económica, y dije, bueno, pues, lo que tengo, pues ahora sí, lo que en su momento tú me lo diste, que me lo desprendo y lo ofrendé. Tal vez a lo mejor no como la viuda que tenía, que era el único que tenía, no, nada de eso, ¿verdad? Pero pues a mis posibilidades, yo le ofrendé a un siervo de Dios y pensé, ¿no? Le digo, pues esto es para tu siervo, tú lo vas a llevar, llévalo con bien, se lo di de todo corazón, créame, no me arrepiento. Y bueno, pero los que sembramos en siervos es muy recompensado, yo así lo veo, ¿verdad? Es una opinión, y eso pues a veces se los comparto de toda fe y de todo corazón, y bueno, que Dios me los bendiga. Concluye, mi hermano Galicia. Concluye la reunión. Ok, realmente lo único que me resta añadir es el pasaje que les comenté acerca del profeta Eliseo. Ese es el profeta Eliseo, cuando hace flotar el hacha, que es Segunda de Reyes, capítulo 6, del 1 al 7. Y pues nada más me resta también Segunda de Reyes 6, del versículo 1 al 7. Sí. Perfecto. Ok, y pues nada más me resta decirles y decirnos, ¿verdad? Para que nos animemos a, pues a obedecer la palabra del Señor y a creerle las promesas tan profundas, tan grandes que tiene, que todas son para nosotros. Y si nosotros lo creemos, Él es fiel para cumplirlas. Ese es mi comentario, hermanos. Un abrazo a todos. Despídanos, mi hermano, despídanos ya encarregado. Ya encarrerado, ya agarrando carril. Sí, Señor, te damos muchas gracias. Te damos No muchas olvides poner gracias, en la Padre oración Celestial. la energía de Roberto. Sí, hermano. Te damos muchas gracias, Padre Celestial, porque, Padre, tú nos has dado esta noche, esta reunión en línea, y tú nos has permitido, Padre Celestial, escuchar tu palabra. Tú nos has hablado, Señor, a nuestro corazón y has hablado a nuestra mente. Has hablado a cada uno de nosotros de acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo a lo que tú quieres hablar con cada uno de nosotros, porque tú nos conoces, Padre, totalmente dentro de nosotros, cómo somos, Padre. Porque para ti, Señor, estamos totalmente descubiertos delante de ti, Señor, y tú nos conoces plenamente, Señor. Tú hablas, Padre, a través de nosotros. Y como esa persona, amigo de Johnny, que él simplemente hizo una pregunta, pero como es tu palabra, Señor, pues le pegó y le pegó duro, Señor. Así también haz con nosotros, Señor, para que tu palabra, Señor, nos llegue a lo más profundo de nuestros corazones, Señor, para que decidamos nosotros siempre seguir tu voluntad y siempre creer en lo que tú nos has dicho, Padre Celestial. Y así mismo, Padre, pongo en tus manos a todos mis hermanos ahora que nos despedimos, Señor, para que te quedes en casa de uno de ellos, los que tienen que salir, que salgan, Señor, y los que están en sus casas, Padre, guárdales, Padre, con tu protección y con ángeles
un ejército de ángeles para cada uno de ellos, Señor, para que ningún ataque del enemigo, Padre, pueda hacer algo en sus vidas, Señor. Anulamos, Padre Celestial, todo plan malvado del maligno en contra de nosotros, Padre, y lo hacemos en el nombre de Jesús, porque tú eres santo y tú eres bueno, Padre Celestial, y solamente tú quieres cosas buenas para nuestras vidas, Padre. Y también, Señor, ponemos en tus manos, especialmente en este momento, el asunto de mi hermano Roberto, Padre Celestial, para que tú, Padre, en tu infinita bondad, Señor, des el fallo bueno para él. Y sin embargo, Padre, pues es lo que queremos nosotros como seres humanos, pero también, Señor, no queremos hacer nuestra voluntad sino la tuya. Y también, Señor, pues tú tienes planes para nosotros en cuanto a que sabemos que nada de este mundo nos vamos a llevar, Señor, cuando tú vengas por nosotros, Señor, ya sea individualmente, Padre, o por medio del arrebatamiento de tu iglesia, Señor, que tú vas a venir por nosotros, Señor. No nos vamos a llevar absolutamente nada, Padre Celestial. Por lo tanto, Señor, debemos de quitar también, Señor, los ojos de la amistad de este mundo, Padre, para tener solamente tu amistad, Padre Celestial. Así es que, Señor, tú eres quien da, Señor, la última palabra, y ponemos este caso, Señor, en tu benevolencia, Señor, en tu bondad, para mi hermano Roberto, Señor. Y ahora despídenos en paz, Padre Celestial, y en el nombre de Jesucristo te damos las gracias, Padre, por todo esto. Amén. Amén, amén. Ahora sí, hermanos, desactiven su micro. Dios les bendiga a todos, mis hermanos. Primero Dios, hermano. Ahora sí, Robert, vamos por los que todo bien mañana. Bendiciones, hermano. Oye, Jonah, Sí, dime. Dime. sales profeta, de los tacos. Te digo, brother, si hubiera yo vivido hace 5,000 años, me dirían el vidente. Dale, adiós. Nos vemos, mis hermanos, nos vemos, Robert, nos vemos, hermano Toño. Gracias. Buenas noches a Bien, todos. hermanos. Dios les bendiga a todos, mis hermanos. Nos estamos viendo. Bendiciones, Robert, que sea la voluntad de Dios. Dios bendiga.